Bueno, pues lo primero de todo agradecer a mi amigo y a uno de los maestros más influyentes, podría decir, que he tenido en mi carrera profesional, a Miguel de Juan, me haya invitado a estar hoy aquí con él y con todos vosotros en un día que soy consciente es tremendamente especial e importante para él, el día de la presentación de su segunda obra, su segundo libro, El inversor español inteligente. Miguel, como siempre, es un verdadero placer y sobre todo un verdadero orgullo estar hoy aquí a tu lado en un día tan especial, ¿no? Hacia el año 2006 aproximadamente, yo trabajaba dentro de la unidad de grandes patrimonios de Barclays Bank, en banca privada, en Torre Picasso, y por allí, por aquel entonces, apareció un tipo muy alto, bastante corpulento, recio, que dicen en mi tierra, como es Miguel. Nuestro jefe, por aquel entonces, recuerdo, Andrés Martínez Mosquera, nos lo presentó, se incorporaba a nosotros dentro del equipo de banca privada. Su cara de, bueno, pues la que caracteriza a Miguel, ¿no? De hombre listo, aplicado, estudioso, ordenado, minucioso, inteligente, riguroso y buena gente. Pues la verdad es que no me dejó nada indiferente, ¿eh? Pero Miguel, por encima de todo, tengo que decir que es buena persona, es buena gente, y todos los que estamos hoy aquí acompañándolo podemos dar buena fe de ello, ¿no? En este día recuerdo como si fuera ayer las palabras de nuestro jefe por aquel entonces, Andrés: bienvenido, Miguel, al equipo, seguro nos vas a aportar muchísimo a todos. Francamente, lo que yo en esos momentos no sabía es que Miguel me iba a aportar tanto a lo largo de toda mi carrera profesional. Y francamente lo desconocía en esos momentos, que estaba ante una de las personas que a lo largo de mi carrera más influencia ha tenido y más me ha ayudado. Estábamos ante una, pues, de esas personas que tenemos la suerte, y Dios pone en el camino de cada uno, que le van a dar un gran aporte, una gran ayuda a lo largo de toda su vida. Miguel, yo creo que era el rebelde del grupo, desde el minuto cero, Miguel. Eso me gustó, ¿no? Esa manera de ser y hacer, me seguía sin dejar indiferente, empujándome pues aún más a de una manera más curiosa y analítica, esa manera de ser que tenía, de actuar, de analizar, de trabajar, de relacionarse con el resto de los compañeros, conmigo mismo, con sus propios clientes, y sin quererlo lo fui, sinceramente, no sé qué término utilizar, quizá fue idealizándolo, y demasiado, ¿tú crees? Bueno, pues decía, lo fui idealizando, y se convirtió de verdad en mi verdadero jefe y maestro, pues que me marcaría a lo largo de toda mi vida, ¿no? Cuando hablo de rebeldía acerca de Miguel de Juan, me refiero a esa defensa, ¿no? Estoy convencido de que aquí estamos, pues, varios clientes, por qué no decirlo, también de Miguel de Juan, y esa rebeldía en lo que es la defensa de los intereses de sus clientes, desmarcándose completamente de las directrices que los grandes bancos privados tienen, ¿no? Siempre Miguel abogando por el mimo y el cuidado extremo de sus carteras y de sus clientes. Fue tanta la influencia que tuvo sobre mí que progresivamente, yo sin darme cuenta, como uno de esos lemmings, ¿no?, del primer capítulo de tu primera obra, de tu primer libro, me hicieron seguir los pasos e ir tras él, ¿no? Miguel me animó a no conformarme, me animó a salir de mi zona de confort, a saltar y a romper mi silencio, ¿no?, hasta aquel entonces, en pro siempre de los intereses de mis clientes, por encima mío y de mío propio. En mi juventud, por aquel entonces, tendría unos 25 años, mis propios valores inculcados por mi familia y Miguel, yo creo que fueron la combinación perfecta, ¿no?, para ese salto que yo también, como él, diera hacia la independencia, el value investment y el mimo hacia mis clientes y mis carteras. Por ello abandoné una gran multinacional y di un paso hacia un modelo de mayor independencia y aporte de valor, pues, hacia todos mis jefes, que al fin y al cabo son nuestros clientes, ¿no?
Miguel y yo siempre digo que tenemos una de las profesiones más bonitas que alguien pueda tener, las profesiones más bonitas del mundo. Al final nos dedicamos a cuidar del esfuerzo de toda una vida de nuestros clientes, que nos confían a ambos. A mí no me gusta hablar, siempre digo cuando hablamos de nuestra profesión, Miguel, de hablar de dinero. A mí me gusta hablar de sacrificio, de cobertura de necesidades futuras de nuestros clientes, la suya, incluso la de sus hijos, ¿no? Y además lo vivimos con pasión, ¿no? Es nuestra vida, es nuestra gran pasión proteger y aportar valor a nuestros jefes, a nuestros argonautas, a nuestros clientes. Su acto de valentía, diría hace unos años, dejando atrás la comodidad del trabajo estable de una multinacional como era Barclays y otras que ya conocéis, en el bagaje y en el curricular de Miguel, y además dio un salto en uno de los momentos más complejos que yo recuerdo del mercado financiero en mis 20 años de experiencia, ¿no? Y además tuvo la valentía de vehiculizar toda esa pasión, todas esas ideas, todo ese conocimiento, todo su análisis, toda esa minuciosidad y esos calificativos con los que yo, con toda la objetividad del mundo, describía, lo vehiculizó en el Argos Capital, su fondo de inversión que ya conocéis, del que además yo orgullosamente tengo que decir soy partícipe y soy argonauta. Soy príncipe y euro. Príncipe y euro. Bueno. Como conclusión, bueno, pues qué decir del bueno de Miguel, ¿no? Uno de los profesionales que sin lugar a duda mayor influencia han tenido en toda mi carrera profesional dentro de la gestión de activos. Una de esas personas que yo diría que uno le gusta tener cerca, que debe cuidar egoístamente y mimar por el valor que aporta en todos los ámbitos que una persona le pueda aportar a alguien, una de esas personas y profesionales que a uno le gusta, como decía, proteger y tener siempre cerca. Fuimos buenos compañeros hoy, Miguel. Creo que hoy, de un modo u otro, aunque tú en León y yo en Madrid, tú en una entidad y yo en otra actividad, somos mejores compañeros hoy. Además, tengo el gran orgullo de ser amigo de Miguel, y aunque esté a 350 kilómetros de Madrid, tengo que decir que Miguel siempre está ahí y que siempre está cerca. Me considero un verdadero privilegiado por haber tenido este compañero en mi vida y tenerlo hoy, y haber tenido la suerte de haber aprendido tanto con él a su lado. Espero que junto con su primer libro, esta segunda obra que hoy se presenta aquí, El inversor español inteligente, consiga acercar a otros que no han corrido la misma suerte que yo al no tener a Miguel tan cerca, ¿no? Los conocimientos de Miguel que sean transmitidos, que se siga desarrollando, ¿no? Toda la filosofía del value investment, y que cada vez cuente con más adeptos, y que el inversor de a pie pues tome verdadera conciencia de este tipo de inversión, y porque además Miguel nos lo muestra de un modo sencillo, siempre como le caracteriza en todas sus explicaciones y lecciones que nos da, y en un lenguaje que yo lo calificaría, apto para todo tipo de público. Gracias por todo, Miguel, gracias por tu bondad, como siempre, por todo lo que nos aportas, y de todo corazón es un verdadero orgullo estar hoy aquí contigo a tu lado. Gracias. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Martín Huete, y diréis, ¿y qué hace este señor que se dedica a dar un poquito de cera a la industria, a los bancos y los productos que tiene una plataforma de gestión automatizada, hablando, ¿no?, de temas value, ¿no? Bueno, sobre todo por amistad, ¿no? Yo a Miguel le conocí por esta magia de las redes sociales, cuando están las redes sociales, ahora se ha quitado de todas las redes sociales, solamente utiliza el WhatsApp. Y la verdad es que congeniamos muy bien, ¿no? Porque en el fondo, aunque mi modelo de gestión no tiene nada que ver con el value, pero ahora trataré de decir el por qué sí, ¿no? Congeniamos muy bien porque en el fondo los dos estamos en el lado luminoso de la fuerza, ¿no? Tratamos de derribar estos mitos de la industria, estos productos que el oligopolio bancario trata de vendernos al tocomocho. En España hay 27.500 fondos registrados, ¿no?, de los cuales
un 5, un 10%, siendo generosos, vale la pena. El resto, basura, absoluta, ¿no? Lo que pasa es que la gente no se atreve a decirlo, pero hay que hacerlo muy claro, ¿no? Y Miguel es de esas personas que saben gestionar, ¿no? Yo me acuerdo además que cuando yo en mi blog, que es el que me ha cambiado la vida, no sé si para bien o para mal, fue uno de mis ilustres entrevistados, ¿te acuerdas, no? Y la verdad es que siempre hemos congeniado muy bien, ¿no? Y cuando he ido a León a dar alguna charla, pues él ha tenido la amabilidad siempre de venirme a escuchar, así que cuando me propuso venir aquí para acompañarle, pues no lo dudé ni un segundo, ¿no? Y sobre todo a mí me gusta destacar, ¿no? Porque el value normalmente tienes la manera de invertir que tiene más rendimientos o funciona mejor en largo plazo, porque en el fondo es muy gestión pasiva, es comprar compañías que tú esperas que están infravaloradas y esperar, y olvidarte de que si Obama hace o aquello, olvidarte del ruido de la industria que trata de confundirlo, ¿no? Con lo cual, por eso el value, pues al final tiene esos rendimientos que tiene, ¿no? Y que sobre todo, bueno, pues son muy complementarios con los fondos de gestión índice o gestión pasiva o gestión automatizada que preconizamos desde Finices, ¿no? Bueno, para mí es un orgullo también estar aquí y encantado de acompañar en este rato, y seguro que le irá muy bien porque es una magnífica persona y mejor gestor. Hola, buenas tardes a todos, amigos y alumnos, ya me conocéis la mayoría. Para los que no me conocéis, deciros que soy José Luis Benito, soy profesor aquí en OMMA, en el máster de Value Investing, impartiendo la asignatura este año ya le hemos cambiado el nombre, Optimización Fiscal de la Inversión, y asesor del fondo True Value. Bueno, para mí es un orgullo y es un honor el que Miguel me haya llamado para copresentar este acto, y es curioso cómo nos conocimos, porque Miguel vino a Logroño, pues un poco le habían hablado de mí, que había pues una especie de loco del value allí en Logroño. Él vino con la idea un poco de coger algún cliente y no sabía la que yo estaba preparando en la cabeza, ¿no? que era pues hacer un fondo también, ¿no? Pero a partir de ahí, pues en vez de vernos como competencia, pues ha sido todo lo contrario. Hemos sido colegas, él me ha ayudado muchísimo, compartimos casa, estamos los dos en Renta 4. Desde el principio él me ha ayudado, súper transparente, con todo el tema de gastos, de personas, porque el artículo número 1 cuando entras en una casa es conocer al personal, y él me ha ayudado bastante. Y bueno, pues ahí coincidimos en una calle famosa en Logroño, que es la calle Laurel, la calle San Juan, que es, el otro día oíamos a nuestro amigo Beltrán Parajes decir que ahora se ha hecho una especie como una calle de bares, pero con los fondos value, ¿no? Y eso es bueno, en vez de competencia, se está creando una especie de clúster que beneficia a todos, ¿no? Entonces, curiosamente, que nos conocimos en ese sitio. Sí. Y bueno, pues para mí, como digo, es un honor porque estoy ahora mismo delante de dos situaciones que a mí personalmente me cambió la vida, ¿no? Una es hacer el máster aquí de OMMA, que supuso un cambio en mi trayectoria profesional, y bueno, y luego pues conocer a Miguel, porque fue un poco la persona que me dio el empujoncito final al contarme su historia de independencia financiera, de salirse del lado oscuro de la banca a su propio proyecto. Y bueno, pues también yo, aunque ya lo tenía en mente, pues fue un poco el acicate que me dio el empujón, ¿no? Y bueno, pues sobre el libro un poco, pues que estamos aquí para comentar este nuevo libro, su segundo libro, El inversor español inteligente. Deciros que es, bueno, pues a los que todavía no, alguno yo creo que ya ha empezado a leerlo, habéis leído algún capítulo, ya lo conocéis de las cartas, es muy interesante. Trata muchísimos temas de una manera muy global, y os quería hacer hincapié un poco en algunos capítulos que a mí especialmente me han gustado, ¿no? Porque aparte de tratar consejos para el cliente de todo lo que hemos pasado desde la crisis financiera, al fin y al cabo, os he dicho que no éramos competidores, porque nuestra única competencia creo que es la incultura financiera, ¿no? Y en eso estamos unidos. Pues hay una serie de puntos, de temas que trata de culturizar, pero hay unos temas que a mí como asesor en True Value me gustan, ¿no? Y es todo el tema que trata de las net-net, un capítulo muy interesante que hoy en día, en el siglo XXI, para los que no sabéis, es prácticamente comprar una empresa que al día de mañana, si la liquidáramos, te darían dinero, ¿no? Teniendo cuidado que no sea una trampa de valor, y parece mentira que todos decimos que si te encuentras un billete en el suelo no lo cojas porque desde la teoría de mercados eficientes es imposible, ¿no? Porque alguien lo habría encontrado antes que tú, pues eso mismo lo puedes aplicar a las net-net, pero sí que es verdad que existen, y Miguel es especialista en encontrar oportunidades como estas, aunque es difícil. Y luego hay un tema que me encanta muchísimo, que es cómo tratar el tema de los compounders, ¿eh? Es un tema que os recomiendo encarecidamente que lo leáis, porque personalmente es nuestro tipo de compañías en las que invertimos, nos gusta mucho en True Value. Y bueno, ponen una serie de ejemplos, además trasladados al mercado español,
que es difícil, porque yo hasta leer a Miguel no imaginaba que había compounders en España, porque siempre hay pocas, ¿no? Y bueno, y entonces todos estos compounders, lo que sabéis, son empresas que parece que se alejan un poquito del value, de tanto que nos fijamos, que los PER baratos, todas estas cosas, pero son empresas de calidad que parecen que no están baratas, pero con el tiempo van creando valor y se puede llegar a uno a crear bastante dinero. Y aparte de todas las características que dice Miguel en su libro, hay una que a nosotros nos gusta mucho y es la calidad de la dirección o del management. Warren Buffett y Charlie Munger hablan mucho de que hay 3 parámetros que deciden un poco que combinados pueden lograr beneficios increíbles o muy perversos, que es un poco la capacidad de inteligencia por un lado, el dinamismo o acción por otro y la honestidad. De tal manera que personas capaces que actúan pero que no son muy honestas puede ser muy peligrosos. Si no son honestas y no son muy inteligentes, pues bueno, a lo mejor no nos hacen daño. Y ya, si son capaces, actúan y encima son honestos, pues podemos llegar. Y ese tipo de management es el que nosotros evaluamos. Gente que no son muy autopromocionables, gente que no aprovechan de su situación, que están alineados sus intereses con los accionistas, que crean valor, que gestionan muy bien el capital, saben cuándo hacer ampliaciones de capital, saben cuándo comprar acciones, cómo lo compran. Entonces, todas esas características yo creo que son un poco el típico que a ti te gustan por el tema de componentes. Pues si eso lo trasladamos al mundo de la gestión, creo que Miguel de Juan cumple con todos esos requisitos, porque es capaz, inteligente, aparte es una persona muy culta, nos deja a la mayoría a la altura del barro, porque cada vez que yo leo un capítulo de su libro salgo con la idea de que me tengo que leer 5 libros, ver 4 películas y escuchar 2 discos. Bueno, y digo, las películas es fácil. Sí, pero bueno, son tiempo. Yo no sé si lo hace por desmoralizarnos o para que dediquemos más tiempo y no tengamos tiempo de estudiar, porque es increíble toda la cantidad de cultura condensada que tiene en cada capítulo. Entonces, Miguel cumple de verdad, y no es porque aquí que es una presentación al lado de él, porque no he conocido a una persona, en este mundo conocemos unos cuantos, que cumplan con esas características de capaz, dinámico y sobre todo de honestidad. No es nada promocional, no tiene ningún objetivo, todo el mundo tiene un objetivo monetario, la independencia financiera, pero no es buen compañero, no sacrifica muchas cosas por crecer, y para él sus niños son sus argonautas y los defiende a muerte y se siente identificado, con lo cual para mí es un verdadero placer y muchísimas gracias. Bueno, creo que ya finalmente me toca hablar a mí. Lo primero, pues muchas gracias a todos por haber venido. Para mí es un placer estar en el OMA, estar en Madrid y estar con tanta gente. A muchos os conozco, algunos de épocas pasadas, a otros más recientes, a otros de chats, que andamos también por ahí algunos. Y desde mi punto de vista, el teneros a vosotros aquí, para mí es un honor. O sea, me habéis puesto todos por las nubes, soy fenomenal, todo lo que queráis. Pero realmente para mí, y ahí hilo contigo, si hay algo que yo uniría de vosotros tres, es precisamente el punto de la honestidad. Es decir, yo, bueno, a Carlos nos conocimos en el banco, después de allí marchamos, cada uno por su lado, pero seguimos manteniendo la relación y él dio el paso también con vistas a cuidar a sus clientes. A Martín, yo le conocí primero de forma indirecta, porque me dijeron, oye, ¿has leído lo que ha escrito un tal Martín Huete? Y digo, no he leído, y empecé a leerlo y digo, tiene toda la razón y pienso lo mismo. O sea, él estaba poniendo a la luz todo el mal que hay realmente dentro del sector financiero bancario, dentro del sector de gestión de activos, que era su pasión. Y con el tiempo, pues, ha seguido yendo. Sí que tenemos complementariedad, y de hecho yo en el libro trato de decirlo, porque en palabras de Warren Buffett, él dice que cuando el inversor ignorante se da cuenta de su ignorancia, empieza a comportarse de forma inteligente. Y la parte de la gestión pasiva, de bajo coste, de pocas comisiones, es precisamente esa labor. Es decir, a ver, yo no tengo tiempo, no tengo conocimientos, no sé que existe el value, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Pues lo que digo en el libro es, a ver, el inversor no parte de una rentabilidad cero, tiene a su
a su favor tiene la rentabilidad del mercado. Entonces, la mejor opción, si no quieres liarte, si no sabes de qué gestor fiarte, de qué compañía comprar, digo, bueno, pues haz un poco lo que dice Martín, dice, pues compra ETFs, mantente en el largo plazo, los costes muy bajos y al final tu comisión, tu rentabilidad será muy parecida a la del mercado. Con José empezamos conociéndonos así, yendo yo a hacer una charla, fue en el 2011, por ahí, o sea, acababa de empezar, en Logroño. Y bueno, desde el primer momento nos caemos bien, somos los dos muy charlatanes, con lo cual pues es muy fácil que nos liemos enseguida. Y sí, tenía muchas ganas de conocer del tema value. Además estabas de aquella haciendo el máster, si no recuerdo mal. Y entonces de cuando en cuando, oye Miguel, y a ver, de hecho alguna vez me pillaba pues a punto de entrar en el portal de casa. Y yo hablando con él y realmente no... a lo mejor es algo de lo que pegamos los value, pero no, a mí no me supone ningún esfuerzo el charlar. O sea, yo me puedo echar horas hablando porque al final es tu pasión. Entonces, estás tratando de ayudar, en este caso, a un competidor, entre comillas, pero es lo que él dice. Yo nunca he sentido a nadie del mundo value, de la escuela value, como competidores. O sea, siempre digo, a ver, mi competencia es el mercado. Ya combatirle a este ya tengo bastante, o sea, ya el resto si encima lo consigo fenomenal, pero lo que tengo que intentar es conseguir ofrecer mayor rentabilidad de la que puede generar el mercado para un inversor. Y desde entonces para acá, con lo cual, y encima lo están haciendo fenomenal, o sea que todo estupendo, ¿no? El libro sí es cierto que tiene un título que a mí me costó empezarlo, en el sentido de que había escrito el primer libro, el libro primero había salido un poco como de rebote porque eran unas cartas que yo escribía en la época de Barclays y no tenía intención en principio de que se hiciera libro, pero al final uno de los argonautas dijo, oye, pues te lo edito yo, se editó y salió. Y luego fue empezar a escribir los artículos pues en Cotizalia, en Fans People, en La Crónica en León, por ejemplo, en Rankia, y entonces al cabo de un tiempo, uno de los argonautas, en este caso de Mallorca, me insistía, Miguel, ¿y cuándo escribes otro? Y yo no sé de qué, o sea, como no coja, agrupe los artículos, pero tampoco, sí señor, tampoco me apetecía mucho el hacer una recopilación de artículos sin más y ponerlos y editarlos. Entonces, traté de pensar a ver qué podía yo plantear. En unas navidades, desgraciadamente, se me ocurrió decir, ostras, y si hay alguien que escribe un libro, va a sonaros muy soberbio, pero os juro que no es la intención, pero fue tal cual. Si a alguien se le ocurre sacar un libro que se titule El inversor español inteligente, yo, que me compro todo lo que puedo, lo voy a comprar. Si después de comprarlo me llevo la desilusión de decir, no es lo que yo estaba esperando, me va a doler en el alma. Entonces dije, bueno, pues lo escribo yo. Y entonces salió esto. Parece ser que ha salido razonablemente bien, pero insisto que a mí el título me daba mucho respeto, y de hecho en la introducción lo digo, a ver, es un título, no es la Biblia que sería Security Analysis, pero es casi la Biblia del Value Investing. Entonces, tenía la referencia de Chris Leiner, que es un inversor value australiano, que encima me ha hecho el honor de escribir en el prólogo. La verdad es que del prólogo os puedo jurar que yo estoy alucinado y encantado y honradísimo, porque la gente que me ha escrito y ha colaborado en el prólogo es que son de lo mejorcito que hay. Y Chris Leiner fue uno de ellos. Chris en su día había escrito El inversor australiano inteligente y entonces fue digamos, del que saqué un poco la idea. Y el planteamiento era tratar de poner no es una adaptación o una renovación del gran libro value que sería El inversor inteligente o tal, o Security Analysis, desde mi punto de vista sería demasiado soberbio. No era ese mi planteamiento, era ¿qué puedo decirles yo, cómo puedo trasladar yo a un inversor español con los casos que hemos vivido, pues de escándalos financieros o con casos reales de inversión, unos de éxito, otros de fracaso, y contar, por ejemplo, trucos que tenemos dentro del sector financiero y que pueden llevar a error. ¿Cómo puedo adaptar la filosofía o el libro de Graham y también el de Leiner para el inversor español?
Entonces el planteamiento era un poco ese. Teníamos muy reciente la crisis financiera, con lo cual era básicamente obligado dar alguna pincelada. Yo, aunque me presentó con mucho cariño el director de Loma, pero yo no soy economista austriaco porque no puedo definirme tal cual. O sea, sí me gusta la escuela austriaca, sí creo que tiene razón, pero vamos, yo no soy economista, yo no soy Juan Ramón Rayo, ¿vale? Entonces, lo que he hecho ha sido, en un capítulo, dar unas pinceladas de los 4 o 5 fallos principales que entiendo que existen, de lo que termina originando la crisis, que todos conoceréis, sobre todo los que sois alumnos de Loma, os sonará más que de sobra. La vuelta al patrón oro, la desaparición de la banca central, la ley de Peel, y en mi caso hacía un inciso sobre el tema de la definición sobre la inflación. Desde el punto de vista de que creo que esa inflación como IPC, que todos sabemos, al menos desde el punto de vista austriaco, que no es realmente la medida de la inflación real, creo que termina generando demasiados problemas, y creo que si eso lo volvemos a la definición tradicional, primero ponemos el foco del quién es el culpable de la inflación, no en los consumidores, que son muy malos y consumen como locos, ni en las empresas, que son muy avariciosas y se dedican a subir los precios, sino en el culpable real, que es el Banco Central en este caso. El capítulo de los escándalos financieros, por ejemplo, para mí era complicado en el sentido de que yo he estado en varias entidades financieras, Morgan Stanley, Citi, Banif, Barclays, y en todas he dejado buenos amigos, conozco gente de otras entidades y todos me parecen siempre muy buenos profesionales. El problema es el conflicto de intereses inherente que existe en el sector, en el que, por ejemplo, a mí me pagan por colocar cosas. No porque mi cliente gane, sino porque yo coloque lo que el banco me está pidiendo en ese momento. Con lo cual ese conflicto es algo que termina, pues en el caso a lo mejor de una gestora de fondos, fomentando fondos de inversión que son más caros de lo que te va a generar la rentabilidad. En el caso de productos directamente hacia los inversores, pues a lo mejor productos que tú estás diciendo, si es que mejor que no, o sea, esto no va a salir bien. Entonces, esa situación para mí era complicada a la hora de escribirlo porque yo no quería personalizar. Hay alguno que tengo mal recuerdo de él, pero en líneas generales no es así. Guardo muy buen recuerdo de todos los profesionales con los que he trabajado. Y su problema no era, insisto, de ellos, ni de conocimientos, ni de capacidad, ni de honestidad. Era un problema de que les están pagando por hacer un trabajo en el que no están ellos a gusto, no deberían, y al final el pagano es el cliente. Entonces, a la hora de comentar pues, los escándalos financieros que hemos vivido, unos los he vivido en persona, otros derivado, pero bastante de cerca, pues al final lo que te encuentras es el inversor español o el ahorrador español lo que tiene que hacer es aprender primero cuál es ese conflicto, que sepa que cuando va a una entidad financiera el asesor que le está gestionando el patrimonio o el director del banco tiene unos objetivos que no necesariamente tienen que coincidir con los suyos. Posiblemente los intereses de la entidad sea captar la mayor cantidad de comisiones posible, mientras que la nuestra debería ser, oye, que me cobren lo menos posible. Al final, creo que el problema es, por un lado, de desconocimiento por parte del ahorrador inversor, en el que digo que tenemos que pensar siempre. No que esto, diciéndolo yo y leyéndolo todo el mundo, ya diga, ah, qué bien, ya con esto está la solución hecha, ya no va a haber más escándalos financieros. No. Los escándalos seguirán habiendo porque por un lado o por otro al final siempre se termina buscando la escapatoria para llegar al punto objetivo en el que cada uno quiere lo que necesita y siempre tiene, digamos, más herramientas a su alcance la entidad que no el inversor, que no el ahorrador. Entonces, no es que no se vayan a seguir produciendo, se producirán, pero si los ahorradores, inversores, conocen, por un lado, el conflicto de intereses inherente en el sector y, por otro lado, lo que son sus necesidades y las alternativas que tiene, es muy posible que a lo mejor algunos de esos escándalos se los evite.
Simplemente ese es el objetivo. Luego ya es centrarnos en lo que es el mundo value como tal. Seguía un poco lo que era la tónica de Graham, de el inversor defensivo, el inversor emprendedor. Entonces, con respecto al inversor defensivo, y es en lo que entronco con Martín, básicamente sería un inversor ahorrador que, como decíamos antes, no tengo tiempo, no tengo ganas, no sé si fiarme de Miguel o de José o de quien sea. ¿Qué puedo hacer? Digo, pues vale, tienes varias opciones. Entonces, es un repaso, digamos, a los diferentes tipos de activos que en líneas generales están disponibles para todos los inversores en España. Algunos para pocos, porque es de patrimonios a lo mejor muy altos, pero en líneas generales algo que se pueden encontrar. Y entonces es un poco, desde el punto de vista de si yo soy inversor value y creo que el value es lo mejor, pero no puedo convencer a todo el mundo, o no todo el mundo se va a fiar siempre, pues ¿qué alternativa tienes si no te fías de mí? Entonces procura buscar aquello, y es la parte más value de ese capítulo, si acaso sería el consejo de Buffett: cíñete a tu círculo de competencia. A veces nos encontramos, y en los chats lo hemos vivido en alguna ocasión, de no, tienes que invertir en value, que es lo mejor. Ya, pero es que a lo mejor yo no lo conozco, no me fío a saber si esto realmente funciona o no. Bueno, ¿yo qué es lo que conozco? Los plazos fijos. ¿Vale? Pues cíñete a los plazos fijos. Tu obligación es ir ampliando ese círculo. Oye, pues de los plazos fijos voy a pasar a las letras, de las letras a los bonos gubernamentales, tal. Poquito a poco, ¿no? Ir entrando en el agua, primero pisando en la orilla y sabiendo cómo vienen las olas. Tienes que saber también que estar en plazos fijos, en letras, en liquidez, a largo plazo no te va ni a dar grandes rentabilidades, ni te va a batir realmente la inflación, pero al menos te dejará dormir y estás dentro de lo que tú conoces. Ese sería, digamos, el primer mandamiento value, es haz o invierte en aquello que tú controlas. El segundo debería ser, ya sabes esto, ahora intenta aprender más para poder optar a otras alternativas que te permitan generar mayor rentabilidad en el medio y largo plazo, para tu patrimonio o no. La alternativa final básica, insisto, olvidándome de la opción value como tal, sería, tengo a mi disponibilidad la rentabilidad del mercado, puedo comprar un ETF, puedo comprar un fondo indexado. Creo que en estos momentos en España son más baratos los ETFs que los fondos indexados, y mantenerme. El ETF, el problema que tiene es que te permite entrar y salir en tiempo real. Eso se supone que es una opción a su favor, pero desde mi punto de vista es todo lo contrario, porque cuando nos dan la posibilidad de movernos, al final nos movemos y bailamos. Cuando bailamos mucho, al final terminamos teniendo pues, comisiones de compra-venta, entradas-salidas, he entrado en mal momento, he salido en otro. A ver, el producto está pensado para que con muy poquita comisión estés muy cerca de la rentabilidad del mercado. Pues invierte, 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 y dentro de 10, 20, 30 años ya retira lo que necesites, pero déjale tiempo, déjale años. Al final estarás, como recomienda siempre Martín, siendo inteligentemente eficiente, es decir, tengo que conocer la limitación de no sé analizar una compañía, vale, no sé de quién fiarme para que me analice una compañía, fenomenal, vale, ¿qué puedo hacer? Cómpratelo todo. Te compras el mercado y, oye, a largo plazo no va a ser una mala rentabilidad. Al hacerlo con unos costes muy bajos, la rentabilidad promedio va a ser muy parecida a la del mercado, vas a conseguir batir al 80-90% de los gestores profesionales, que tienen comisiones mayores. Entonces, no vas a estar mal. Tener una rentabilidad de aquí a 20 años del 8% no es nada mal, no está nada mal. Luego ya lo que es, obviamente, centrándonos en lo que sería, digamos, la parte 100% value, ya es hablar del inversor emprendedor en términos de Graham, y están los dos capítulos finales, más un tercero que es una especie de pues una breve reseña de los grandes inversores value de la historia. En esos dos últimos son el capítulo de las NetNet y el de las Compounder. Yo en el de las Compounder digo que, a ver, que no me gusta nada lo de componedoras, entonces prefiero llamarlas creadoras de valor o directamente Compounder en inglés. Pero, y no es por esnovismo, es que realmente componedor suena fatal. Y eso que los argonautas tenemos la mayor compañía de ponedoras de huevos en Estados Unidos, o sea que algo debería ser, pero no me gusta el nombre. Entonces, compounders o creadoras de valor,
y es un poco las dos alternativas. Hablando hoy por la mañana con un amigo, salía el tema de las NetNet, las Compounder, y como si fuera una guerra larvada dentro del value, como si, no, yo soy NetNet porque entonces ya soy 100% value. De hecho, ahí me parece que se le llama deep value al enfoque. Y claro, a mí no me gusta porque dices, vamos a ver, yo busco tanto value como tú, o sea, simplemente mi valor, mi margen de seguridad viene derivado de otra forma. Entonces, al final es decir, a ver, Graham, que sería el personaje principal, o la referencia principal como inversor de compañías NetNet, él mismo reconoce al final de su carrera que la mayor rentabilidad la obtuvo a través de una compañía que fue Geico, en la que se salió de lo que era la típica inversión NetNet que él solía hacer. Normalmente metía entre 1 o 2% del patrimonio del partnership, y en Geico invirtió el 20-25% por ahí, no recuerdo ahora, y lo mantuvo durante mucho tiempo y tal. Entonces, al final es como decir, el propio Graham te está diciendo, a ver, la empresa en la que mayor rentabilidad he obtenido, pero esa sola me dio más que todo lo demás, fue una componedora de capital, una creadora de valor. Buffett, que al contrario se le ve como comprar y mantener, olvídate, no hagas nada, simplemente buenas compañías y demás, en sus inicios empezó comprando compañías tremendamente baratas, tipo NetNet, concentraba mucho la cartera, y recientemente un inversor americano, jovencito también, le preguntaba por cuál de los dos estilos era mejor. Y Buffett, que para esto es muy suyo, no se dedicó a perder el tiempo en escribir una carta, sino que directamente en la que venía le puso: los dos son válidos, este mejor para pequeñas cantidades, este mejor para grandes cantidades. Con lo cual, todos los grandes inversores al final lo que te están diciendo es: no busquéis guerras, no os centréis en separar, digamos, lo que es el mundo value, que al final se resume solamente en una cosa, es cuánto vale esto, cuánto me cuesta, y si hay suficiente diferencia entre medias, ese margen de seguridad, cuanto más alto mejor. El margen me podrá venir porque la liquido ahora, como hablaba antes José del tema de las NetNet, y ya directamente en la liquidación ya le gano mucho dinero. O me puede venir porque, aunque ahora el margen no sea tan elevado como en este caso, su futuro es tan boyante que me va a ir creciendo ese margen. En el Argos, los argonautas lo saben, los que hayáis leído las cartas sin ser argonautas, pues más o menos también sabéis que yo utilizo de todo, y alguna cosa más rara como las operaciones de arbitraje y demás. Pero porque al final se trata de no poner puertas al campo, se trata de... es el patrimonio de mis clientes, de mis argonautas. Siempre les hago la broma de que son reyes, príncipes y héroes, y yo procuro que ni se les olvide ni que se me olvide a mí. Y ese patrimonio tienes la obligación, la responsabilidad de procurar invertirlo en la mejor opción posible. Te vas a equivocar, aquellos que estéis pensando o que estéis haciendo el máster y estéis pensando, pues cuando lo termine me voy a montar un fondo y voy a gestionar, pensad siempre que vais a cometer errores. Yo los he cometido, los comete Buffett, con lo cual es un consuelo, porque digo, oye, si él lo comete, vamos en buena compañía. Pero al final, lo bueno del margen de seguridad es, cuando te equivocas generalmente, no siempre, pero generalmente, el margen te ha evitado agrandar más de la cuenta esa pérdida. Digamos que las pérdidas en conjunto son menores de lo que podría ser de otra forma. En el Argos, el libro se escribió a lo largo de todos estos años, se escribió del 2014 en el 2015, vamos, Navidad de 2014 a Navidad de 2015. Pero ya estábamos en marcha con el fondo, los casos, la mayor parte de ellos son hechos de largo. De hecho, hay una que no compré y alguno todavía le estaría dando ganas de darme collejas, que fue la de Gamesa. Esa sí que fue 100% NetNet. Y bueno, son de esas cosas que dices, joder, anda, ¿por qué no compraría? Cuando yo estaba diciendo que valía bastante más de lo que cotizaba. Pero bueno, esas cosas te pasan. En unas aciertas porque compras y sale bien, en otras
te sale fatal, y en otras dices, ¿por qué no habría comprado? Y en otras dices, afortunadamente, menos mal que no compré. Entonces, al final hay de todo, pero el poner el foco en... yo, como conclusión final en el libro, lo que sí que os digo a todos es que lo que me gustaría, aparte que el que lo lea pues respire de alegría y no de alivio de haberlo terminado, pero lo que digo es, me encantaría que la conclusión final fuera, tengo que hacer mi trabajo, y mi trabajo es pensar. Es decir, como inversores no tenemos que pensar que el mercado me está diciendo lo que es correcto. ¿Sube? Pues a lo mejor se está equivocando, a lo mejor no debería comprar. ¿Está cayendo? A lo mejor es buen momento para comprar. Esas cosas que a lo mejor sí que hacemos en el mundo real, de oye, pues la botella de agua resulta que ayer valía 1 euro, hoy vale 0,50, ostras, voy a comprar. Mañana sube a 2, pues a lo mejor está demasiado cara. Ese planteamiento de pensar lo que valen las cosas, en bolsa generalmente no lo hacemos porque es muy fácil entrar y salir. Y luego desde el sector financiero encima se nos favorece el no lo pienses, compra y vende. Y desde el sector académico ni os cuento, el mercado es eficiente y a correr. De hecho, con respecto al sector académico, pues hay un par de casos... a ver, yo me llevé había cosas que no encajaba, por ejemplo, el asset allocation, ¿no? Hay cosas que dices, a ver, no me encaja el que, por un lado, me digan los estudios, o el estudio, que el 90 y tantos % de la rentabilidad de una cartera depende del asset allocation, de en qué activo estoy invertido, con lo que me dice el value. El value lo que me dice es que es más importante el precio, por así decir. Y claro, no me encajaba hasta que encuentro el informe original. Y entonces en el informe original, que os pongo la cita, resulta que lo que nos dice es el 90 y tantos % de la variabilidad de la rentabilidad de una cartera, que no de la rentabilidad, sino de la volatilidad de esa cartera, de esa rentabilidad, depende del tipo de activo. Y esto es otra cosa. Entonces, por ejemplo, digo, no es para echarme flores, pero pongo el caso de la compra en Tesco, la compañía británica. Buffett terminó perdiendo un montón de dinero, y yo os digo, a ver, el mismo activo que son bolsa, es renta variable, la misma compañía, el mismo stock picking, por así decir, pero el precio a la hora de comprarlo sí que varía mucho. Entonces, al final, hay muchas cosas que dentro del sector financiero se nos ofrece, y muchas veces con marchamo o con garantía de el mundo académico nos dice qué tal, o hay un premio Nobel detrás, Markowitz, la frontera eficiente, y entonces ya no lo puedes batir hasta que pasas la página de la entidad y nosotros sí lo podemos batir. Entonces, yo como conclusión final, aparte, insisto, de que me encantaría que todos los que lo leyeran pues terminaran con una sonrisa y no con menos mal, pero sí que me gustaría que la conclusión final fuera, necesito hacer mi trabajo, y mi trabajo es pensar en lo que valen las cosas que estoy comprando en bolsa, en qué tipo de fondo o en qué gestor me merece la pena. Y ahí, José Luis, yo no sé si lo recordarás, pero sí que escribí en su día un artículo sobre el tema de la característica más importante, y realmente es la honestidad. No se valora lo suficiente el hecho de la relación que podemos tener con nuestro gestor, con nuestro asesor. Si la relación es, mi asesor sabe mucho, pero veo la cartera y la cartera son productos de altas comisiones, son productos, pues a lo mejor me compro un ETF y gano bastante más. A lo mejor no es muy exótico, a lo mejor no es muy exclusivo, a lo mejor no es muy de... ¿vale? Pero lo que me interesa es, oye, mi patrimonio tiene que pasar primero de no perder dinero, segundo, batir la inflación, y a ser posible después batir al mercado o la rentabilidad que os hayáis marcado. Entonces, al final, es muy importante el elegir bien, tanto las compañías por un lado, si lo hacéis por vuestra cuenta, como los asesores o los gestores, si lo hacéis derivado, ¿vale? Y sobre todo, aprended, leed mucho. Yo al final os pongo una bibliografía bastante extensa, yo creo, pero bueno, son un montón de libros. Y nunca son suficientes, al final uno te lleva a otro. Yo empecé leyendo a Buffett en el año 2001,
fue la mejor compra, lo comentaba por la mañana, ha sido la mejor compra que yo he podido hacer a nivel financiero. Fue el libro de Roger Hastrom. Me daba mucho temor el comprarlo porque era el de Warren Buffett, Estrategias del inversor que transformó $100 en 100 billones. Y digo, ya verás, va a ser quien se ha llevado mi queso, un libro de autoayuda de estos. No era un libro de autoayuda, al final lo compré de segunda mano, edición de bolsillo, que no me gusta la edición de bolsillo, pero era más barato. Empecé a leerlo y me cambió la vida. Entonces, Buffett después me lleva a Graham, Graham te lleva a Walter Schloss, a Clarkman y ya a todos los demás. Entonces, aprended siempre de los mejores. No, yo simplemente es la introducción, ¿no? Aprended de José Luis, aprended de todos los mejores que hay en España y fuera. Y no paréis nunca de pensar en lo que valen las cosas que estáis comprando y lo que estáis pagando por ellas. Sed prudentes a la hora de hacer los cálculos, no penséis, esto ha subido no sé qué, pues va a seguir hasta la luna. Y hombre, pues a lo mejor te pasas, ¿no? A lo mejor tienes suerte y funciona así de bien, pero por si acaso a lo mejor merece la pena ser un poquito más prudente. No os cerréis a los tipos de diferentes estilos de inversión que podéis utilizar, pero centraros un poco más en aquel en el que os sentís con mayor círculo de competencia, es decir, oye, pues a lo mejor yo solamente sé sumar, restar, multiplicar y dividir, bueno, pues me cojo, y básicamente sería una inversión pues tipo NetNet o muy parecidas, que hay algunas que os aseguro que se gana mucho dinero. ¿Cuánto vale esto? Le quito 2/3, me sale 5, le pago 3,5, bueno, pues algo ganaré, luego sube hasta 8 y pico y todo el mundo contento, ¿no? Entonces, hay cosas que lo más complicado del value investing no es el análisis, el cálculo. El cálculo matemático realmente a veces es una chorrada, pero porque a veces es sencillísimo. Es muy importante el conocer lo que hace la compañía, cómo gana dinero, y cuando no lo tengáis claro, la dejáis y vais a otra. Si hay miles. Entonces, y encima vosotros no tenéis prisa por invertir, no tenéis obligación de estar en todos los sectores, entonces centraros, ya os digo, yo quisiera que el libro os sirviera para eso, para tener la capacidad de decir, me toca pensar, ese va a ser mi trabajo, y lo único que tengo que hacer es aprender, aprender, aprender para cada vez ir optando a mayores círculos de competencia. Y por mi parte, encantado. Dale besos a tu señora. Hola, Carlos. Podéis preguntar si tenéis alguna duda, alguna curiosidad. La primera pregunta es sobre el fondo de fondos de Ant Bank, que me gustaría conocer pues su opinión acerca de esta colección de fondos value. A ver, partiendo, porque respiro antes de contestar. A ver, partiendo de la base de que cada uno puede hacer lo que quiera, lógicamente, realmente no me gusta. Y voy a explicar un poco el porqué. A ver, primero, no me gusta que encima se haga con fondos value. O sea, si lo hacen con fondos growth o con fondos, yo qué sé, de retorno absoluto, pues me duele menos, ¿vale? Me parecería que no es lo correcto, pero me dolería menos. Para aquellos que no lo sepáis, recientemente Ant Bank ha sacado un fondo que lo que hace es agrupar diferentes fondos value y las acciones de Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett. El problema no está en agruparlos, el problema está en cómo lo tienen estructurado, y básicamente es de las comisiones promedio de los fondos. Ant Bank va a cobrar una cantidad por encima, pero es bastante por encima. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que es un error porque, a ver, por un lado, estás haciendo algo que los inversores pueden hacer por su cuenta, no en la misma entidad, pero lo pueden hacer perfectamente abriendo cuenta en cada una de las entidades. Entiendo que eso te duele, pero lo lógico sería obtener una retrocesión de la comisión que el fondo genera, no cobrar un extra a mayores a tu inversor por ofrecerle un producto, en este caso como los fondos value. Entonces, no me gusta porque se supone que desde el mundo value
Y volviendo al tema de la gestión pasiva, de controlar los costes son realmente muy importantes. Es decir, un 1% de diferencia en rentabilidad de aquí a un año es un 1%, pero es que en 10, en 20 años, aunque los fondos vayan muy bien, el diferencial en patrimonio es exagerado. Entonces, al final, si el fondo promedio de esa cartera tiene una comisión de gestión del 1,50 y les van a aplicar al minorista un 2,5, hay un 1% extra que están perdiendo el inversor. Y el inversor al final sigue siendo el inversor del mismo fondo. Entonces es como si a mí me dijeran, oye Miguel, yo te meto clientes, pero tú no me retrocedas nada, ya se lo cobro yo. No me parece bien, porque sería tratar a unos argonautas muy bien, porque les cobro la misma comisión y tal, y a otros que se fastidien porque como vienen por otro lado, no, lo normal será que yo retroceda. Podrán retroceder más, menos. Eso ya depende de cada compañía, de las ganas que tenga y tal, pero personalmente no me gusta. Sencillamente por eso, yo creo que no es correcto. Pero bueno, allá cada uno, lógicamente. ¿La otra pregunta? Muchas gracias, era más o menos como sospechaba, pero quería confirmar un poco mejor. Y la segunda es que, bueno, no he tenido todavía la suerte del tiempo, de disponer del tiempo de leerlo, aun siendo argonauta y conociendo todas las cartas. Era sobre el capítulo de NetNet, que vi que comentabas la historia de Gamesa, cuyo boom, por desgracia, yo también me perdí. Saber si te había dado tiempo a incluir el último éxito, por llamarlo de alguna manera, de tu fondo ArcelorMittal, ¿no? Es Arcelor, sí. No, todavía. Ese habrá que dejarlo para siguientes ediciones, porque este lo cerramos, o sea, yo terminé el libro en Navidad del 2015. Entonces, Arcelor lo compramos en febrero del año pasado y de entonces para acá, pues la verdad es que ha ido estupendamente bien, con lo cual no nos podemos quejar. Y Arcelor era un caso, a lo mejor no NetNet como tal, pero vamos, era un caso del, por ejemplo, ese que os comentaba antes. El análisis en la carta era muy sencillo. A ver, Arcelor, mayor compañía acerera mundial, no sé qué. Último balance trimestral, que era septiembre del 2015. El neto contable, 15 euros por acción aproximadamente. Y les decía, vale, vamos a suponer que el tema de las commodities, las materias primas, sigue estando de pena mora. Bueno, pues le quitamos 2/3, me quedan 5. La estábamos comprando a 3,5. Pues hombre, a lo mejor no gano demasiado, pero parece que perderemos poco. Ahora está en 8 no sé qué, entonces bueno, pues ha subido. Posampliación, sí. Sí, pero bueno, digamos que sí, que ha funcionado muy bien. Las NetNet, en el libro, por ejemplo, comento una compañía japonesa, que esa fue, a veces os pasará, y esto os lo digo, y José Luis seguro que también lo sabe, os pasará que decís, vale, ya no aguanto más, venga, la vendo, y justo la habéis vendido, sea con ganancias o con pérdidas, empieza a subir. Una semana más y hubiera ganado lo que fuera. Con esta compañía japonesa pasó eso. La tuvimos, ganamos en yenes, ganamos con un 30%, una cosa así, si no recuerdo mal, pero por efecto de la divisa se nos comió prácticamente toda la ganancia. Y a partir de ahí volvió otra vez a subir, el euro-yen se quedó más o menos estable y ahora mismo estaba en los precios de valoración. Con lo cual, si hubiéramos esperado un añito más, pues en vez de haber salido en euros a pre, ahora le habríamos ganado pues como un 200% más o menos. Pero bueno, ahora tenemos otra japonesa, esperemos que está, ya le voy a dar más tiempo, o sea, en vez de 3-4 años le voy a dar 5 al menos para darle margen, pero bueno. Gracias. Por su experiencia y desde un despacho, una manera eficaz de buscar la honorabilidad o la honestidad del management. A ver, es complicado, pero siempre hay señales. Algunas se ven directamente en la compañía, en las cifras, en las operaciones que están realizando, si están recomprando acciones o no, a qué precios se están recomprando ese tipo de acciones, cómo explican los errores o cómo explican las situaciones complicadas.
Entonces, todo eso al final te va dando una visión. Cuando tú analizas una compañía, es lo que os decía antes, de que no os tenéis que preocupar por, oye, ¿qué fórmula utilizas o qué descuento o qué tasa? Eso déjalo para el final. Lo primero es leer, leer y leer sobre la compañía. Entonces, una vez que tienes la visión de, oye, pues estos tíos resulta que han pasado por el año 2002, el 2003, el 2008... Y mira, han hecho todo esto. Por ejemplo, una de las últimas, pues en el 2008-2009 tuvieron que incrementar el volumen de deuda, luego al final en estos años prácticamente la han reducido prácticamente a nada. Entonces dices, bueno, están siendo transparentes a la hora de comentar las cosas. Te da esa visión de decir, oye, pues parece que muy malos estos no son, que mucha complicación tampoco me van a dar por parte de la gestión. El ejemplo típico de un gestor honesto, yo siempre pondría a Buffett. Entre otras cosas, con Buffett tenéis la ventaja de que lleva 60 años haciéndolo, lleva 60 años escribiendo cartas, primero en el partnership y luego ya con Berkshire Hathaway, y ha ido manteniendo siempre la misma disciplina. Y cuando él da su palabra, por así decir, por ejemplo, y lo comentábamos antes a la hora de comer, hace unos años comentó que iba a recomprar, o que estaba dispuesto a recomprar acciones, siempre y cuando el precio estuviera un 10% por encima del valor neto contable, del valor patrimonial de la compañía. Al poco tiempo falleció uno de los inversores históricos de Berkshire Hathaway. Las cifras del patrimonio eran, si no recuerdo mal, 2.000 y pico millones de dólares, o sea, los nietos quedaron muy contentos, ¿no? Pero tristes por el fallecimiento, pero vamos, la herencia fue jugosa. Y entonces lo que hizo Buffett fue, para facilitar la liquidez, que tuvieran esa disponibilidad en tesorería, en cash, lo que hizo fue romper esa regla del 10% y recomprar a un 20% por encima del valor neto contable de la empresa. Comentábamos a la hora de comer que si eso lo hubiera hecho para este y no se lo hubiera dicho a nadie más, pues desde mi punto de vista lo estaría haciendo mal. Lo que hizo acto seguido fue, como he tenido que hacer esta operación para facilitar a este accionista, bueno, a la familia accionista, la disponibilidad de su liquidez, de su patrimonio, esto que he hecho para uno lo voy a hacer para todos los demás. Entonces, por ejemplo, yo en el Argos es una estructura de comisiones rarísimas, pero yo no voy a tener nunca una clase institucional y una clase retail. A mí no me parece que haya que tratar mejor a alguien porque mete 1 millón de euros que a alguien que mete 10 euros. A lo mejor para cada uno la importancia es distinta, para mí tiene que ser la misma. Entonces, la estructura de comisiones de Argos, los argonautas ya lo sabéis, pero es los 10 primeros millones el 1,60 entre gestión y depósito, después de 10 a 15 se reduce al 1,40 y luego a partir de 15 millones al 1,20. Entonces, esa economía de escala tiene que favorecer a todos por igual, no tiene que favorecer a estos porque meten mucho, a estos no, porque... Entonces, con las empresas pasa igual. Tú tienes que buscar un gestor que a lo largo del tiempo estés viendo que realmente las cosas las está haciendo bien. Y sobre todo es una prueba importante, yo creo que ahí todos estaremos de acuerdo, en que cuando las cosas vienen mal dadas, es capaz de decir, oye, nos está afectando esto, esto, lo otro, y lo que vamos a hacer es esto, esto y lo otro. Y decirlo claramente, porque errores cometemos todos, las empresas también. Las empresas, afortunadamente, yo lo digo muchas veces, son entes vivos porque están formados por personas. Y una persona, si ve que la compañía va de pena porque el sector está en plena debacle, no va a decir, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, oh, pum, me caí. Y, hombre, no, primero pondrás las manos, mirar a saber qué puedes hacer. Entonces, al final tratas de solucionar las cosas. Hay algunos que lo consiguen siendo honestos, otros no lo conseguirán aún siendo honestos, pero digamos que tienes más opciones de obtener rentabilidad si el gestor está a tu lado que si no va en contra, ¿sabes? De nada. Hola, ¿qué? A ver, una pregunta, por favor. Tú explicas muy bien el capítulo de las NetNet, no sé si yo lo entiendo bien. Digamos que sería el activo circulante de la compañía, eliminamos todas las deudas exigibles
y todavía si es superior, entiendes que hay valor. Vale, pero luego lo hago yo, ¿qué errores puedo cometer si aún así me queda positivo? A ver, los puedes cometer tú y los puedo cometer yo, o sea, ahí yo no estoy libre de pecado. De hecho, y esto sí que es importante, el value os puede servir para buscar ese margen de seguridad y el margen os puede servir para minimizar errores, pero no para evitarlos. O sea, al final vas a meter la pata siempre. Bueno, siempre no, pero vas a meter la pata. Con suerte la meterás pocas veces o en pequeñas cantidades, pero en alguna ocasión dirás, ¿a dónde me metí? Con las NetNet, generalmente, y esto lo decía Walter Schloss, generalmente estás comprando compañías con problemas, compañías que nadie quiere. Por eso están generalmente tan sumamente baratas. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor hay ocasiones en las que puedes tener una compañía que realmente no le pasa nada malo, simplemente pues que o no está en el sector en el que esté de moda en ese momento, o que es muy pequeñita y nadie se ha dado cuenta prácticamente de su existencia, entonces la cotización es ridícula. Los errores yo creo que generalmente te van a venir dados de la mano del volumen de deuda, más que otra cosa. A ver, si tienes una compañía que es rentable, tiene poca deuda, lo que tú quieras, pero está en un sector que está muriendo, pues a lo mejor el problema es que no debemos de estar ahí. Es decir, al analizar la compañía, cuando estás haciendo estimaciones de futuro, en una NetNet, teóricamente el futuro no importa, pero Buffett sí que dice, el tiempo es amigo de las buenas empresas y enemigo de las mediocres. Con las NetNet generalmente estáis comprando compañías mediocres, entonces el periodo de tiempo puede afectaros. Si el sector no es muy boyante, es preferible a lo mejor decir, oye, pues me voy a otra que esté más barata, o a lo mejor no tan barata como esta que me pueda parecer, pero en el que no le veo tanto problema a nivel de su sector o a nivel de deuda. La deuda, cuanto menos tenga, preferiblemente mejor, porque la deuda puede terminar dando problemas. Sea porque la compráis directamente a través de bonos corporativos. Yo en el libro os cuento unos casos, en unos hemos obtenido plusvalía, en otros hemos tenido pérdida, pero la pérdida principal ha venido derivada de que la deuda que teníamos no han sido capaces o de refinanciarla, en un caso, por ejemplo el de Abengoa, o en otra de una empresa alemana, porque estábamos en unos títulos que eran deuda subordinada, la garantía eran las acciones de la matriz, pero a la hora de la verdad, cuando hicieron la reestructuración de la compañía, a la deuda subordinada nos dejaron sin nada. Entonces, ¿puedes apagar el micro mientras no hables de mano? Mientras no habléis. Sí. Entonces, en principio, encontrar compañías que tienen una deuda más allá de lo razonable puede funcionar muy bien, pero puede dar problemas. Yo en el caso de Gamesa, por ejemplo, no la compré, entre otras cosas, porque me daba miedo el volumen de deuda que tenía en aquel entonces. No era descomunal, era en torno a un 30 y tantos, casi 40%, si no recuerdo mal, pero era más de lo que yo quería asumir. Entonces, está muy barata, pero prefiero no meterme. Fue un error porque claro, nos hubiéramos metido y hubiéramos ganado un montón de dinero. También es cierto que no hubiera aguantado hasta la fecha. Hubiera vendido pues al año y pico con un 50, un 80% a lo mejor de plusvalía, que no está mal, pero te hubieras perdido el 500, 600, 800% a lo mejor de rentabilidad. El 2000, fíjate tú, eso hurga en la herida. Pero bueno, en fin. Muchas gracias, Miguel. Otra pregunta relacionada un poco con los gestores, porque a los que no nos dedicamos a la inversión, además de gestionar nuestro capital, este mundo nos interesa por ser mejores empresarios o incluso empleados. Entonces, yo me pregunto cuál pueden ser algunos de los errores empresariales que cuando los ves te hacen pensar que un gestor es mal gestor. A ver, viéndolo desde el punto de vista de inversor, de alguien que tiene que buscar dónde poner el dinero de los inversores. El error principal, o los errores principales vienen, pues imagínate,
me estoy pagando muchísimo más de lo que la compañía realmente está generando, porque me pago vía stock options o me pago vía otros subterfugios, y al final quien me lo está pagando es el accionista. Estoy a lo mejor con un error de quiero crecer, crecer y crecer, me da igual cómo, y entonces para eso lo que hago es emitir deuda o emitir acciones, con lo cual estoy perjudicando a los que están. En algunos casos te puedes encontrar con que están, por un lado, recomprando acciones, pero a la vez hacen ampliaciones. Y dices, vamos a ver, entonces para eso no me quites, o sea, no utilices mi dinero para recomprarme y luego me pidas que te ponga más. No tiene sentido. Entonces, hay una serie de errores que normalmente además tampoco los vas a ver. Quiero decir, su efecto no va a ser inmediato. Tú tienes a lo mejor un gestor que se está forrando gracias a los accionistas, pero no necesariamente tiene que llevar a la compañía a la quiebra el año siguiente. Entonces, al final va a ser un proceso. Entonces es preferible cuando te encuentras cosas así, decir, ¿para qué meterme? No tiene sentido. Recordad siempre que no tenéis obligación, ni siquiera nosotros en los fondos tenemos obligación de, bueno, salvo que sea un fondo sectorial o un fondo que tenga que ir con un track record, un tracking error muy cercano al índice, no tenemos obligación de tener un sector en concreto. Entonces, yo no tengo bancos porque pienso que todavía pueden dar problemas, entonces prefiero comprar otras cosas que las veo más baratas. No tengo sector farmacéutico porque yo, fuera del catarro, la gripe y la fiebre, pues no sé más. Mi mujer me daría de sopapos, pero yo lo entiendo. Entonces, si no lo entiendo, ¿para qué liarme? Con el tema de los gestores os pasa un poco lo mismo. A lo mejor no estás viendo, estás viendo a lo mejor que se están forrando gracias a los accionistas, pero la compañía sigue cotizando hacia arriba. ¡Ah, qué guay! Digo, hombre, qué guay, no lo sé. A lo mejor este año va muy bien, pero a lo mejor dentro de 2 o 3 años nos da problemas, porque si el que está al frente está construyéndose su propia lancha para que tú vayas en el barco hacia otro lado, pues al final el que pringas eres tú. Yo recuerdo en la época del banco, con el tema de, recordaréis todos lo del tema de las entidades demasiado grandes para quebrar. Entonces, hubo un estructurado que afortunadamente no se sacó, pero cuando yo lo comentaba a los clientes para no comprarlo, yo hacía esas cosas raras, ¿no? Una de las cosas que les decía es, a ver, esta entidad, era Morgan Stanley, la emisora del bono, está considerada como una entidad demasiado grande para quebrar. Ah, entonces muy bien, porque claro, no la van a dejar quebrar. Yo, no la van a dejar quebrar a ella. A ti no lo tengo ni idea. Es decir, tú eres el comprador del bono, tú eres el comprador de la deuda. Morgan no va a quebrar, pero tú prepárate. Entonces, afortunadamente no salió el bono, con lo cual no hubo más follones, pero tenéis que pensar que una cosa es el directivo y otra cosa es la compañía. La compañía os pertenece como accionistas, en un porcentaje mayor, menor, pero vosotros sois dueños. Y el directivo a lo mejor lo sabe y le importa 3 pepinos, o lo sabe y lo lleva a buen término. Entonces, tenéis la opción de elegir, pues buscad aquellos de los que veáis que son 100% transparentes, ¿sabes? Entonces, es un poco la idea. ¿Me permites un segundito? Sí. Es que es muy buena la pregunta, porque nosotros nos lo hemos planteado muchas veces. Y bueno, si estuviéramos dirigiendo alguna de las compañías que analizamos, que es un poco la pregunta que hacías, ¿no? ¿En qué seríamos, qué podríamos aportar, ¿no? Entonces, está claro que la gente que ha montado una empresa estratégicamente tiene unas habilidades, una visión que nosotros es imposible que lleguemos a todo, ¿no? Porque son sectores que tienes que conocerlos muy en profundidad, poco a poco vas conociendo. Pero por resumirlo, sería la gestión del capital, que es un poco en lo que podemos aportar. Y ahí es donde se ven tanto los fallos como las oportunidades. Entonces, mucha gente que es muy buena estratégicamente porque ha diseñado algo o ha visto un producto, en la hora de gestionar el capital, de cuándo tiene que recomprar acciones o cuándo tiene que emitir capital. Bueno, hablabas de los bancos, es el claro ejemplo negativo, ¿no? Han ampliado capital cuando han estado más bajas, ¿no? Si hubieran ampliado capital cuando las acciones estaban, pues entonces pues hubiese sido otro gallo, se hubiera cantado, ¿no? Entonces, ahí va la gestión del capital. Es un poco, si nosotros lo pensamos, lo que es gestión de capital, entrar en una empresa y qué haría desde el momento uno, ¿no? Pues ver qué capital estás utilizando, tanto el propio como el ajeno, con el cuidado de claro, puede ser más barato, pero también tienes tus riesgos, ¿no? Y ahí es gestionar el capital.
todo eso que estamos aprendiendo, los roces, todo esto, es aplicarlo a cualquier empresa real. Y esto yo creo que la mayoría de empresarios pues no lo tienen. Estos apoyan en directores financieros, pero... Sí, porque y ahí, por ejemplo, Buffett lo ha comentado en muchas ocasiones, dice, a ver, normalmente el que asciende a presidente de la compañía, pues a lo mejor viene del sector de ventas o a lo mejor viene del sector de producción, de la división de producción. Pero claro, no son expertos inversores. Entonces, a la hora de decir, oye, ¿qué hago con este patrimonio que me está llegando? Pues a lo mejor no decido tomar la mejor decisión. A lo mejor no soy capaz, a lo mejor mis objetivos son pues, que tengo que reformar la sede mundial. Y claro, ese tipo de cosas, en algunos casos sí, no se puede parametrizar porque es muy difícil decir, vamos a ver, si me cumple esto, otro, no sé qué, tal, entonces me va a funcionar de tal forma. Son al final pequeños puntos de vista, pequeños gestos que tú estás diciendo, pues está comprando, y yo no creo que debieran comprar ahora, están pagando dividendo cuando quieren crecer, o están teniendo una rentabilidad del capital muy pobre y están reinvirtiendo todo. Digo, pues dámelo a mí, que a lo mejor yo lo obtengo mayor rentabilidad. Entonces, al final algunas de las cosas se puede ir viendo a lo largo del tiempo en los números, lo que decía José Luis, y otras tienes que ir previéndolas porque son cosas que dices, no me termina de encajar esto con lo que se debería hacer. ¿Sabes? En ese sentido, Buffett, por ejemplo, lo tiene claro. Dice, a ver, los gestores de las compañías, dedicaros a lo vuestro, el dinero que os sobre me lo dais y ya me encargo yo. Claro, Buffett, otra cosa no, pero invertir sabe. Entonces, bueno, pues ahí tenéis uno que te lo sabe hacer bien. Entonces, Buffett, ya os digo, tomadlo siempre como referencia porque se aprende muchísimo de él. ¿Preguntas? ¿Me podrías decir, por favor, cuáles serían las características que para ti tendría que tener la compañía perfecta? A ver, bueno, perfecta sería difícil, pero básicamente, y insisto, en todo esto, si habéis leído a Buffett, de Graham y demás, os va a sonar, ¿vale? Porque él lo comentaba hace un poco bueno, lo he comentado varias veces, pero recuerdo hace poco en León con un argonauta y le decía, a ver, el gran libro Value ya está escrito, lo escribió Graham y lo está escribiendo Buffett continuamente. Entonces, ellos son la fuente y de ellos aprendemos todos los demás. Yo os podré dar algún ejemplo, dar alguna explicación que a lo mejor dirá, pues mira, ahora con eso que me has comentado lo puedo entender un poco mejor. La empresa en sí, lo ideal sería pues, que tuviera una posición lo más cercana al monopolio, pero por propia voluntad de los consumidores, a ser posible que no tuviera deuda, que su rentabilidad sobre el capital empleado fuera muy alta, pero sobre todo muy sostenible en el tiempo, es decir, gestionada por un equipo lo más honesto posible, lo más transparente. La parte del moat, del foso defensivo, de la capacidad de mantener esa competitividad en el largo plazo, es, si queréis, lo más fundamental, porque es lo que te permite que en el largo plazo esa compañía vaya a seguir viva. No solamente que vaya a seguir viva, sino que cada vez vaya siendo más rentable. También es cierto que, como dice Buffett, el foso o se incrementa o se erosiona. Entonces, tú puedes tener una compañía con una capacidad competitiva brutal, pero, como hablábamos hoy por la mañana de lo de Google, yo ahora mismo a Google, todo lo que oigo hablar de la gente sobre Google es fabulosa, es espectacular, no tiene debilidades. A mí ese no tener debilidades me da cierto reparo, porque no sé cuándo vendrá alguien y le creará una debilidad. Entonces, hay cosas en las que mientras está funcionando es todo ideal, pero sería, ya te digo, hay que estar siempre vigilando que esa capacidad competitiva, ese poder del consumidor, el que tú quieras trabajar con esa compañía, el que quieras comprar sus productos, el que estés dispuesto a que, aunque te vayan subiendo los precios de los bienes o servicios, tú estés encantado de seguir comprando, es algo que con el paso del tiempo se puede romper.
Entonces hay que estar vigilando para que eso no se produzca. Ahí sí que tiene gran parte de responsabilidad, digamos, lo que es el equipo directivo, la cultura más bien de la compañía y el saber hacia dónde va yendo. Si luego encima tiene poca deuda, su rentabilidad, obviamente por ser nicho de mercado, por tener esa capacidad competitiva, es excelente. Trata a los accionistas de manera estupenda, es decir, oye, tengo tanto dinero, pero pienso que las acciones están baratas, voy a recomprar antes que daros a vosotros el dividendo, o todo lo contrario. Utilizad vosotros, que ahora mismo no tengo proyectos suficientes para invertir tanta capacidad de generación de caja. Pues genial. Entonces, al final es un cúmulo de circunstancias y básicamente sería rentabilidad, deuda poca, buen trato a los accionistas, que ahí va el equipo directivo, el management. Yo añadiría una, que nosotros cuando la vemos nos frotamos las manos, es que no la siga casi nadie, que esté muy poco seguida por analistas, porque todas esas características, si la ven mucho, es muy difícil encontrarla barata, ¿no? Es que, bueno, entonces, si encontráis una que no la sigue mucha gente, nosotros cuando nos conectamos a alguna conference call, que es de Estados Unidos o Canadá, y vemos que va un analista o ninguno, entonces decimos, esta es la nuestra, porque si no es muy difícil encontrar el precio. Yo, mira, una de las compañías que ellos sí que conocen, los argonautas, es la de Hemble. Hemble es una compañía pequeñita, se dedica a la máquina herramienta. La empecé comprando estando en el banco, que fue cuando la encontré, y luego tuve la opción de poderla comprar dentro del fondo. Y la verdad es que en rentabilidad ha funcionado de maravilla. El dividendo que nos paga anualmente en estos momentos es una barbaridad, es en torno a un 16%, y es una compañía sin deuda, unos márgenes estupendos, los directivos son fabulosos y está en un nicho de mercado, entonces la calidad de los productos que está ofreciendo son muy buenos. Entonces, puede seguir manteniendo y poquito a poco hacer ese tipo de operaciones. Y es lo que decías, a ver, esta compañía la sigue muy poca gente porque es pequeña, pero bueno, como compañía así en general y tal, digamos que le sigan o no le sigamos, o la encontremos o no la encontremos, al final eso son 4 cosas y esas 4 cosas te terminan revirtiendo en lo que esa empresa está generando vía números, ¿sabes? ¿Más dudas? Si no, terminamos aquí. Vale, pues por mí, como queráis. Yo encantado de conoceros a todos, muchas gracias a todos por haber venido, a Loma por dejarnos participar y a los ponentes por estar aquí conmigo acompañándome. Bueno, así que muchas gracias por mi parte.